¿Quién es tu autoridad delegada? Es importante que usted le pregunte a su pastor, a su papá, su mamá, quien quiera que esté ministrando la palabra del Señor, ¿quién es tu cobertura? ¿Quién es tu autoridad? Inmediatamente es importante nosotros recordar que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las autoridades que existen son establecidas por Dios. Mire que es importante nosotros mirar que cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de una autoridad de autoridades, que es la autoridad directa de Dios, y Dios entonces ha establecido autoridades en la iglesia, en las instituciones, en todos los gobiernos. Esos se llaman autoridades delegadas. Cuando una persona desconoce las autoridades delegadas, porque ella dice que su autoridad es Dios, esta persona realmente está sin fundamento. Hace algunos días recibí un video de un señor, estábamos en plena pandemia y ese hombre maneja mucha Biblia. Me di cuenta que los textos bíblicos muy acertados, pero una de las cosas que él dijo, que él no se sometía a los hombres porque los hombres estaban corrompidos, que las autoridades de la iglesia no valían para nada y toda esta serie de cosas. Logré entender que aunque él estaba predicando la palabra de Dios, estaba fuera del orden de Dios. Primera de Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. Lo contrario de decente es indecente y lo contrario de orden es desorden. De tal manera que yo puedo estar predicando, yo puedo estar pastoreando, yo puedo estar llevando por televisión y por WhatsApp y por diferentes medios la palabra de Dios estando en una condición indecente y en desorden. Por eso dice la palabra, hágase todo decentemente y con orden. La palabra de Dios me gusta que ella es la que nos señala el camino a seguir. La palabra de Dios es la que nos ilumina el camino. Es importante nosotros mirar cómo los reyes que marca la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, cómo los reyes, cómo los presidentes de las diferentes naciones, cómo los gobernantes tienen sus consejeros. Y estos consejeros sencillamente son las personas que están cerca. Y cuando nosotros nos somos llamados para servirle a Dios, cuando Dios nos constituye, porque es importante, estaba yo observando en el libro de Apocalipsis capítulo 3, que cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, si no me equivoco, dice probar, tú pruebas a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, sino que los has hallado mentirosos, dice, los has hallado mentirosos. Pero esta iglesia se caracterizaba por probar a los que decían ser apóstoles. Maravilloso esto. Sí, la iglesia de Éfeso. Dicen ser. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser. Hoy en día hay una cantidad de ministros, profetas, apóstoles, pastores y maestros que ellos dicen ser. Ellos dicen ser, pero ellos no han sido investidos de una unción, no han sido investidos de una ordenación. Usted como pastor, usted dice que es, pero usted necesita seguir comprendiendo que necesita hacer las cosas decentemente y con orden delante de los hombres, delante de Dios y de los hombres. Porque es lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice, procurando comportarnos honradamente delante de Dios y de los hombres. Cuando yo no he sido ordenado por una escuela de ministerio, no he sido ordenado por un concilio de iglesias plenamente establecidas y reconocidas, cuando yo no he sido ordenado
por un ministerio, entonces nos damos cuenta que yo necesito ser ordenado por una escuela. Hay mucha gente, muchos pastores que dicen, no, yo me someto es a Dios. Inclusive el señor que me mandaron el video que estaba predicando, él dice que no se someta a los hombres sino a Dios. Dios es la autoridad directa, pero hay autoridades delegadas. Dios es la autoridad superior, pero en la tierra están las autoridades delegadas. Y es lo que decía el apóstol Pablo, procurando nosotros hacer las cosas honradamente delante de Dios, pero también delante de los hombres. Yo no puedo decir, no, yo me sujeto es a Dios, yo no me sujeto a hombres. Hombre, sencillamente, si usted desconoce la autoridad de los hombres, usted no está caminando bajo la autoridad de Dios, usted está caminando en una forma indecente y en una forma desordenada. Aunque esté predicando el evangelio, aunque tenga 500 personas, usted está fuera del orden divino. Ahora, hay personas que por falta de este fundamento, en cuanto a ellos la iglesia les crece, hay mucha gente que piensa que el crecimiento de la iglesia es el resultado de la bendición de Dios, y resulta que no es así. Acuérdate que la iglesia de la Odisea eran cientos, cualquier cantidad de personas. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. Esa gente tenía de todo. Pero el Señor, por primera vez en la historia espiritual de la iglesia, a través de su Espíritu Santo, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ellos no tenían a Dios en el corazón, aunque tenían una cantidad de personas y tremenda orquesta para adorar a Dios, el Señor no estaba en el corazón de ellos. Entonces, recordémonos que el crecimiento cuantitativo no es señal de que Dios esté con nosotros. Ahora, ¿por qué es importante nosotros colocarnos bajo una autoridad? Bueno, porque si la autoridad delegada es el índice, es el termómetro, es la muestra de que estamos bajo la autoridad superior, que es la autoridad directa de Dios. Ahora, algunas personas, como venía diciendo, algunos pastores, ellos se independizan. Aquí en Cartagena, inclusive, hay una iglesia de las Asambleas de Dios, hoy en día me dice que tienen 7,000 personas. Yo pienso que pueden tener las 500 personas, porque cuando usted escuche a alguien que diga que tiene 7,000 personas, cuente las sillas y va a darse cuenta que lo que hay son 700 o 1,000 sillas y dice que hay 8,000. Pero bueno, eso es lo de menos. Este hombre lo que hizo fue que se desligó de las Asambleas de Dios. Lo primero que hizo fue independizarse. Una persona, cuando se desliga o se independiza de su concilio o de su autoridad, de su pastor que Dios usó para ser llamado y colocado en el ministerio, el pastor o la pastora, mujer, que Dios usó para salvarlo incluso. Gloria al Señor. No fue que el pastor lo salvó, sino Dios lo salvó a través de ese canal de bendición. Se independiza y esa persona inmediatamente empieza a andar como oveja descarriada. Empieza a manejar el dinero, los millones, y empieza a comprarle un carro a la mujer, un carro al hijo, un carro a la hija. No es que eso sea malo, es la forma desordenada en que empieza, y nadie le puede decir, la iglesia no le puede decir nada porque él es independiente. ¿Quién le va a decir? Porque la autoridad de un pastor, escúcheme, la autoridad de un pastor no es su junta directiva. Hay mucha gente, cualquier cantidad de personas, están convencidos que ellos están bajo autoridad porque están bajo una junta directiva. Acuérdate que en Números, capítulo 12, María representa la junta directiva y representa a la iglesia. Resulta que Moisés cometió un error. Él no debía buscar mujer cusita. Y María se une a Aarón, que era un ministro, y empezó a decir, este hombre está fuera del orden de Dios, este hombre está fallando, este hombre está errando, este hombre enseguida quedó leprosa, porque ella no era ministro, ella no era una pastora. Mientras que Aarón sí tenía la investidura. Fíjate que a Aarón no le pasó nada. Números capítulo 12. Entonces la junta directiva no es tu cobertura. Usted tiene que tener una cobertura, tiene que tener alguien a quien usted le rinda cuentas. ¿Cómo así? Sí. El pastor principal de la iglesia primitiva en Jerusalén era Jacobo, llamado Santiago. Dice la palabra del Señor de una manera clara que el apóstol San Pablo le rendía
cuentas. Él subía a Jerusalén para rendirle cuenta a sus pastores. Entonces nos damos cuenta que en el capítulo 9, capítulo 13, más exactamente, capítulo 13, versículo 1 y 2, dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Estaban ayunando y orando cuando dijo el Espíritu Santo. ¿A quién le dijo? A los profetas y maestros, que eran una autoridad de la iglesia, era una autoridad allí de la iglesia. Les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces nos damos cuenta que estos hombres oraron por Pablo y Bernabé y los enviaron. Es decir, su primer viaje misionero, en el capítulo 13 de los Hechos, ellos no se movían por emoción. Ellos tenían alguien alguien que estaba bajo esa cobertura. A mí me gusta mucho entonces esta parte que la palabra de Dios nos dice a nosotros sobre la importancia de nosotros entender. Todo pastor tiene que tener alguien a que rendirle cuenta, porque sencillamente si no se le rinde cuenta, si la persona no tiene que rendirle cuenta, empieza el hombre a tener hasta 5 o 7 mujeres. Yo me acuerdo en el barrio La Pomona, en la ciudad de Maracaibo, un pastor que le descubrieron que había estado con 9 mujeres. 9 mujeres. La junta directiva estaba sometida a él, porque hoy en día la mayoría de las iglesias han invertido a Hebreos 13:18, y en vez de enseñar que la gente se sujeta al pastor, el pastor es el que ha empezado a sujetar, a condicionar, a someter, a impedir, sobre todas las cosas, a establecer los criterios de él. Porque según él es allí la máxima autoridad. Resulta que la máxima autoridad en una iglesia es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la máxima autoridad de una iglesia. Así como usted lo está escuchando. Esto es algo que es importante nosotros mirar. Entonces, que tenemos que tener alguien a quien nosotros rendirle cuenta. Tenemos que tener alguien a quien nosotros, incluso como pastores, darle nuestros diezmos. La palabra del Señor dice que Aarón llevaba el 10% de sus diezmos a Moisés. Esto es importante. Cuando yo diezmo en la iglesia, yo no estoy diezmando a Dios, me estoy diezmando a mí mismo. Porque dice Números 18:21, yo les he dado a todos los hijos de Leví, como pago por su ministerio, los diezmos. O sea, no podemos negar que Dios así lo quiso, de que los diezmos son para cancelar los honorarios a los pastores, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el que predique el evangelio viva del evangelio. Si usted lleva unos zapatos a un zapatero, usted no le puede decir al zapatero: muchas gracias. Si el zapatero le regala a usted todo su trabajo, ¿de qué va a vivir él? De igual manera, Dios ha establecido una estructura financiera. Me gustaría compartirlo en el segundo video sobre lo que es la autoridad delegada, esta partecita, cómo los pastores deben de diezmar a su autoridad, sea a un ministro, sea a una escuela de teología, sea a su concilio directamente. Ahora, sigo hablando porque es importante porque es importante comprender esta parte. Salomón no lo entendió, fíjese. Salomón no tenía un grupo de hombres, de consejeros que le dijeran: Salomón, venga acá. Usted está fuera del orden de Dios y está caminando indecentemente. Había escrito 3,000 proverbios, imagínese usted. 3,000 proverbios. ¿Quién le iba a aconsejar a Salomón? Estaba independiente. Él no andaba, nadie lo aconsejaba. Una reina de Saba viajó de tan lejos y cuando lo escuchó, dijo: ni siquiera me habían contado una partecita de la inmensa sabiduría que tú tienes. Te invito para que te suscribas a nuestro canal y a escuchar este video número 2 sobre autoridad delegada. Te habló este servidor, Próspero Barros, desde la población de Santa Rosa de Lima, República de Colombia.